Hola, cariñito. Eres la primera en conectarte. Estamos esperando a que se conecten. Ah, vine, perfecto. A ver, te mando la invitación. Ahí está. Ahora sí, para que te conectes. Y vamos a esperar. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, gracias, Mariana. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar a que se conecte la doctora Gisela y Sí, ya empezamos, bueno, y también así a que se conecten más personas para empezar a hablar de este tema bueno, tan interesante, que bueno, quién sabe si hay tiempo de decir todas las cosas que queremos preguntar, pero tenemos aproximadamente 45 minutos y todas las preguntas que no nos dé tiempo de responder, pues los invitamos a ponerlos en cuando publiquemos el video para que la doctora las siga respondiendo, porque sí es un tema súper interesante, extenso, que todos tenemos mil preguntas y más si tenemos con algún chiquitín con este tipo de, de temas. Pero a ver, vamos a ver si ya se conectó la doctora. Le voy a mandar la es un tema, invitación. todo el mundo ha escuchado la palabra epilepsia, pero yo siento que pocas personas saben realmente de qué se trata y muchos de nuestros hijos la tienen. Claro. Sí, sí, sí. Y hay gente que, o sea, no hay. Espérame, ahora sí. Hola, doctora Gisela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Pues Hola. bueno, ahora sí empezamos. Muchísimas gracias por tomarse este tiempo de participar en este live, de estos varios lives que hemos estado haciendo de la mano de Pine. Si quieren, dejo que se presenten cada una y pues ya empecemos con las preguntas porque tenemos miles y que nos siguen enviando porque bueno, lo que comentábamos es que es un tema súper interesante y que todos tenemos miles de preguntas y más si tenemos algún chiquitín en casa que sufre de convulsiones o alguno de estos temas. Pero bueno, dejo que se presenten. Si quieres empezamos contigo, Gisela, y después ya vamos con Pini y luego yo. Ok, claro. Buenas noches a todos, a ustedes y a la audiencia. Bueno, yo soy la doctora Gisela Acevedo, soy neuróloga pediatra, es decir, que soy pediatra de formación y tengo la subespecialidad en neurología pediátrica. Por lo tanto, veo pequeños desde los 0 días de vida hasta los 18 años de edad. Y además tengo un fellow en laboratorio de análisis de movimiento en el Hospital Shriners y un diplomado en sueño en la Universidad de Anáhuac. Hasta ahí vamos por ahora. Súper, muchísimas gracias. Hola, Gracias. yo soy Gabriela Mangavi Mangino, vengo de parte de PINE, somos padres de hijo con necesidades especiales y muchísimas gracias, Mariana, a CDG por este espacio que nos dan de compartir estos temas tan importantes y tan interesantes para nuestra comunidad. No, gracias por participar y por siempre estar colaborando con CDG México. Y pues bueno, me presento para los que no me conocen, soy Mariana, fundadora de CDG México y mamá de Romeo, que sufre de la enfermedad rara de desórdenes congénitos de la glicosilación. Y pues bueno, hoy tenemos este live súper interesante para hablar de la epilepsia. Y pues bueno, la pregunta del millón y para abrir este tema, ¿qué es epilepsia, Gisela? Bueno, la epilepsia es una enfermedad neurológica de las más frecuentes y que puede afectar a pacientes de cualquier edad, o sea, desde el momento del nacimiento hasta los 100 años de vida. Es una enfermedad crónica que algunas veces puede llegar a remitir, porque no podemos decir que se cura, sino que puede llegar a remitir, pero que algunas otras veces no. Y tiene muchas causas y hay muchos tipos de epilepsia o de síndromes epilépticos o de encefalopatías epilépticas. La verdad es que es un tema así bastante extenso, pero básicamente es esto, es una enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ¿qué pasa en el cerebro? Realmente nosotros nos regimos por hormonas o neurotransmisores, que es el nombre correcto en el cerebro, y lo que ocurre es que básicamente hay como un desbalance de estos neurotransmisores y de algunos electrolitos, ¿no? Que tienen cargas positivas y negativas, entonces lo que cambia es que cambia el potencial de acción de la membrana, básicamente como en palabras más entendibles, es como si hubiera una pequeña descarga, una pequeña como descarga eléctrica, hay un desbalance en el voltaje del cerebro y puede ser que inicie solamente en una parte del cerebro y ahí se mantenga, o bien que se generalice a todo el cerebro, ya que hablamos de electricidad.
Ok. Gaby, cuando quieras puedes interrumpir y preguntar cosas, ¿eh? Porque yo te voy a ir atacando con preguntas y cosas que me mandaron, así que tú siéntete libre de también ir ahí interviniendo. Perfecto, gracias. Y por ejemplo, ahorita que dices que es como electricidad en el cerebro, o sea, dices que también se puede hacer que de repente es en una parte, luego en otra, y eso significa el tipo de epilepsia que hay, porque lo que comentabas es que hay muchos tipos de epilepsia. Sí, más bien eso es como el foco o el origen. Nosotros le llamamos foco, pero tenemos que ver dónde se origina. Puede ser que se origine en el lado izquierdo del lóbulo frontal o en la parte occipital o en qué parte del cerebro se origina dónde inicia, perdón, dónde inicia ese desbalance, y hacia dónde se está transmitiendo o si se queda solamente ahí. Eso es como el origen estructural, digamos, ¿no? O sea, en la estructura del cerebro. Y de tipos de epilepsia, la verdad es que sí, hay muchísimos. Hay una clasificación donde nos regimos de manera internacional por una liga internacional que se llama ILAE, International League Against Epilepsy, y que hay capítulos de cada país. Justo ahora en agosto va a ser el congreso del capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia, que se llama Camelice. Justo ahora va a ser el congreso, por ahí vamos a estar para estar actualizándonos y todo. Pero digamos que a grandes rasgos la epilepsia se va a dividir en dos, si es generalizada o si es focal. Y eso es de acuerdo a si el estado de alerta está alterado o no. Porque muchas veces se cree que la epilepsia son las crisis que te caes y convulsionas y estás teniendo como un ataque, como dicen, ¿no? Así que en términos coloquiales, pero la verdad es que no. Hay muchos tipos de movimientos anormales, epilépticos, y algunos que son sin movimientos, como las ausencias. Muchas veces las ausencias pasan desapercibidas por meses o años hasta que viene la crisis convulsiva ya generalizada con movimientos tónico-clónica. Es cuando ya entonces se preocupan y van a la consulta, ¿no? Porque ya se ve, digamos, como muy aparatoso o demasiado llamativo y preocupante para los papás, pero es igual de severa que una ausencia. Entonces, Pero, perdón. En palabras simples, nos damos cuenta que una persona puede tener epilepsia, o sea, como que el primer síntoma es porque le da una crisis convulsiva, sí. ya sea como las ausencias, como lo que dices de las que pasan en la tele, en las películas, ya sabes. Sí, la mayoría de las veces van por eso, porque ven un movimiento anormal. Ya cuando llegan a neurología es porque o tuvieron una crisis tónico-clónica, así como un ataque, o bien porque ya les estudiaron muchas cosas y no les encuentran qué es, y puede ser un tipo de epilepsia. O bien porque hay un retraso de su neurodesarrollo, ¿no? Puede ser que hay niños, no es tan frecuente, pero sí hay casos en los que el único tema es que no hay lenguaje, no hablan. Todo lo demás del neurodesarrollo es normal. Y hay algunos tipos de epilepsias que se llaman encefalopatías epilépticas del sueño, donde los niños se duermen y aunque no hagan ningún movimiento, el cerebro está descargando y afecta específicamente el lenguaje. Okay. Es que está cañón, es que este tema, o sea, cuando ya estás en un caso cercano de este tema, es cuando dices, está cañón, porque, o sea, todos nos imaginamos de epilepsia, como decimos, ¿no? Cuando están, la clásica imagen que ya están convulsionando muy fuerte, pero hay unas que son ausencias, ¿cómo te das cuenta? Hay unas que, pues, son cuando están dormidos, otras que son focalizadas, que por lo que he escuchado también, que tú desmiénteme si sí o si no, que muchas veces de repente tienen mucho dolorcito de panza y puede ser que es una epilepsia focalizada en el estómago, o sea, como temas así, ¿no? O sea, ¿cómo saber que tiene epilepsia? Y por ejemplo, ahorita que decías, que tienen ausencias hasta que tiene una como de las que son como muy gráficas, que son las que más espantan, es porque no se trataron antes las ausencias que no nos dimos cuenta o por qué dices que ya hasta que tienen esa convulsión fuerte van con el especialista. Porque las ausencias per se puede ser que cursen solamente con ese tipo de convulsión, solo el tipo de ausencias, pero si no hay tratamiento pueden también tener de los ataques que son tónico-clónicas, pueden cursar con esas también, siendo el mismo tipo de crisis de ausencia, pueden tener ambas. Ok. Muchas veces llegan y me dicen, es que sí veíamos como que se le iba la onda, me dicen así, es que veíamos como que se le iba la onda, pero pues pensamos como que no era nada más grave, ¿no? Ya hasta que convulsionó, pues ya, entonces nos asustamos, pero los papás sí se dan cuenta generalmente de que eso pasa, o sea, sí se dan cuenta de que tienen de pronto periodos de ausencia,
y sin embargo, pues a lo mejor puede pasar desapercibido o no asustarlos tanto porque no estamos viendo un movimiento, pero son igual de severos. Y con un bebé, ¿cómo le haces? O sea, con los más grandes te puedes dar cuenta de las ausencias, pero por ejemplo, si tienen un retraso significativo, que no comunican, o niños chiquitos, bebés, ¿cómo saber que tienen una ausencia o que no están como cualquier otro bebé, no? O sea, ¿cómo no saber que ya es demasiado tarde para empezar a darte cuenta? Porque hay crisis que son típicas de la edad y las ausencias no ocurren en bebés. Ok. Entonces, un bebé no puede tener ausencias, no, no pasa en un bebé. Así como las crisis febriles, ¿no? Tienen un periodo de edad. Ya en un niño de 10 años, pues no existen las crisis febriles. O bien los espasmos. Los espasmos casi siempre son en lactantes. Es raro verlos en niños más grandes, aunque puede ocurrir, pero es poco frecuente. Entonces, en un bebé, pues no, no existen las ausencias. Y por ejemplo, ahorita que decías de los espasmos infantiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi hijo, él tiene casi 3 años y resulta que tiene espasmos infantiles que no salían en el electroencefalograma. Entonces me tardé meses convenciendo a la neuróloga que tenía espasmos infantiles y mandando videos y comparando porque no le daba o sea, en que no salía en el electroencefalograma y que la edad no era la correcta. Pero ya que vimos que si eran espasmos, lo pudimos tratar y se le quitaron esos movimientos raros que hacía cuando se despertaba con los ojitos. Pero es el tema, o sea, los espasmos también pueden seguir dando hasta qué edad. Yo tengo pacientes de 10, 12 años que todavía presentan espasmos. Entonces, es raro, pero pueden ocurrir todavía en más grandes, aunque la edad típica es en lactantes, o sea, de 2 años para abajo. Es cuando más frecuentemente ocurren. Y también muchas veces los confunden, a veces los papás llegan tarde porque piensan, o me han tocado casos que piensan que les dolía el estómago, porque como pueden hacer este movimiento como de encogerse un poco, entonces piensan que les dolía el estómago y entonces primero van al pediatra, luego al gastroenterólogo y, ¿no? ¿Sabes? Entonces, grabar las crisis nos ayuda muchísimo, porque a lo mejor a veces tú puedes tratar de explicarnos, sin embargo, no es lo mismo que yo me esté imaginando, de acuerdo a lo que ustedes nos explican, a que yo lo vea objetivamente, ¿no? Yo viéndolo objetivamente sí puedo decir, ¿sabes qué? Sí, sí puede ser que sea un espasmo. Además, los espasmos casi siempre vienen en salvas, o sea, vienen como seguidos uno de otro. Es raro que presentes uno y ya, casi siempre presentas 2, 3, 20, ¿sabes? Entonces eso como que nos puede dar la pauta. Pero también no todos los espasmos son síndrome de West. Por eso es que a veces a lo mejor en el electro no salgan en ese momento. Es que eso es lo cañón, ¿no? Que no salgan, pero, o sea, que hay epilepsia o algún tipo de epilepsia que no sale en el electro. Perdón, Gaby, creo que querías decir algo. Ajá, yo quería preguntarle qué pasa, pero bueno, o sea, ¿qué pasa cuando te da un espasmo o una crisis, no sé, porque estás consciente, no estás consciente, sientes que viene mi hijo tiene también epilepsia y de repente suda mucho, tiene de varios tipos, tiene espasmos y tiene de las que son muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten las personas que tienen epilepsia? Algunas veces no se dan cuenta como las ausencias. Quien las padece no te das cuenta. Pasa desapercibido. Es tan rápido que tú no te das cuenta y regresas y nunca lo notaste. Pero hay otros casos en que los niños o los adultos sí sienten que viene la crisis. Ellos antes pueden tener como un tipo de aura, como con las migrañas. Ellos pueden sentir que viene la crisis, ellos sienten como que les duele la cabeza, pueden sentir frío, escalofríos, parestesias como hormigueo. Hay muchos tipos de sensaciones que pueden presentar y que ya ellos reconociéndolas saben que va a venir la crisis. Incluso por eso hay un tipo de tratamiento que sí hay en México, no, no tan fácilmente como en otros países, pero que es un estimulador vagal. Entonces, por ejemplo, los niños que saben que viene la crisis, ellos la sienten antes de que venga y tienen ciertas características que se buscan. Con ese estimulador ellos como que se lo pasan y hace como que contrarresta a la crisis para que no venga la convulsión. Entonces algunos niños sí sienten las crisis, pero otros no, otros simplemente pasa y no la presienten antes. Hay ambos, así que ambos casos. Okay. A todos los que están preguntando, al final vamos a responder todas sus preguntas. Oye, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de espasmos, tal, para la gente que no sabe, ¿cuántos tipos de epilepsia hay? ¿Y cuáles son las más peligrosas?
Pues te digo, la primera clasificación es si son generalizadas o focales. Generalizadas es cuando está el estado de alerta perdido y focales es cuando está o alterado o normal. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar teniendo así una crisis y tú me dices, ¿cómo estás? Y yo te digo, miércoles, ¿no? O sea, sí te contesto, pero estoy contestando incoherente. Entonces es focal y mi estado de alerta está alterado. O me dices, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias, ¿y tú? O sea, estoy consciente. Esas son las focales. Y las generalizadas es una ausencia, yo estoy perdida. O convulsiono y tú me hablas y estoy perdida, ¿no? Esa es como la primera clasificación. Y luego las siguientes clasificaciones es si son motoras o no. Motoras es de movimientos. Y hay muchos movimientos. Esa es otra clasificación. Y las que no son motoras pueden ser las ausencias, puede ser lo que dijiste del dolor de estómago. Un dolor de estómago que a lo mejor no encuentras, puede ser un tipo de epilepsia abdominal o un dolor de cabeza que a lo mejor ya estudiaron, no es tensional, no es ningún tipo de cefalea. Puede ser un tipo de epilepsia, ¿no? Que no estoy convulsionando ni nada, pero sin embargo puede serlo también. Estas son las que son no motoras. Esa es como la clasificación general. Y luego es, ok, ya sé que tienes epilepsia, ya sé que es generalizada y es motora y son espasmos. Ahora tengo que ver por qué tienes tu epilepsia, cuál es la causa. Ahí también hay varias causas a investigar, dependiendo cada caso. No en todos los niños estudiamos todas, ¿no? Hay que ver el contexto. Por ejemplo, si ya a lo mejor se detectó que hay un error del metabolismo, pues yo puedo entonces sospechar que es metabólica. O a lo mejor es genética, o a lo mejor es estructural, porque en el cerebro pido yo una tomografía o resonancia y entonces encuentro que hay una alteración pues en alguna parte del cerebro que viene de cuando se formó el bebé. O a lo mejor es secundaria a un traumatismo craneoencefálico. O tal vez tuviste meningitis y quedó como secuela, ¿no? Hay como varias causas de... Y también la causa, pues, idiopática, que es cuando investigamos todo y aún así no encontramos una causa. Está la causa idiopática, que casi siempre más bien es genética, esa. Pero también existe esa. Es que es lo que está cañón, ¿no? O sea, todo puede ser epilepsia o sea, y por ejemplo, cualquier persona puede tener epilepsia, o sea, es hereditario. A una persona que le da una crisis ya se le llama epilepsia. ¿Cómo se cura? ¿Tiene cura? Esa es una buena pregunta. ¿Es hereditario? Hay un componente genético, sí, pero no significa que si tú la tienes, también tus hijos, ¿no? Pero sí hay componentes genéticos. Por ejemplo, las crisis febriles. Ya está detectado cuál gen es el que está alterado. Se ha visto que sí puede que a lo mejor, si tú tuviste crisis febriles, a lo mejor tus bisnietos lo tengan, no lo sé, pero por ahí está el gen. Y las personas que tienen crisis febriles, más bien los niños, tienen mayor porcentaje de riesgo de tener epilepsia cuando sean más grandes que alguien que nunca tuvimos crisis febriles. El diagnóstico es clínico 100%. O sea, aquí los estudios de electroencefalograma y los demás solo son un apoyo, pero el diagnóstico es clínico, o sea, con los síntomas. Por ejemplo, una persona sana previamente, si presenta una crisis convulsiva, no tienes epilepsia. Debes de presentar 2 crisis separadas de 24 horas de evolución para que yo diga que entonces sí cumple los criterios de epilepsia. Si tú convulsionas hoy una vez o 10, cuenta como una sola. Pero Okay. si tú eres sana, tienes derecho a haber tenido esas crisis sin decir yo que tienes epilepsia. Sin embargo, cuando ya hay un diagnóstico previo, el que sea, ¿no? No sé, puede ser algún problema metabólico, algún síndrome genético, leucemia, no sé, diabetes, algún diagnóstico que tengas y tienes una sola crisis, entonces sí te voy a decir que tienes epilepsia y voy a iniciar ya el tratamiento. Porque por esa enfermedad de base que tú tienes, te hace que tengas un riesgo de más del 60% de presentar una segunda crisis. Y entonces yo no me voy a esperar a que eso pase, sino que ya de acuerdo a los estudios se ha visto que seguramente te va a volver a pasar y tengo que prevenirlo desde el inicio. Entonces, esa es como la diferencia de acuerdo a los antecedentes. Pero una persona sana puede tener una crisis convulsiva o varias en un día y que no le vuelvan a dar. O sea, ¿por qué le podría dar? Por cualquier cosa. Puede ser algo, no sé, a veces por estrés, por desvelos, a lo mejor secundario a un golpe en la cabeza o algo así. Entonces, sí, tienes derecho a convulsionar una vez en tu vida. Wow, que de repente empieza a ver por estrés
electricidad en el cerebro y a chocar por todas partes y convulsionas. Puede ocurrir alguna cuestión así, cuando sea algo muy excesivo, ¿no? Hay que saber Ok. la diferencia ahí, si es algo psicológico o es realmente algo neurológico, porque algunas personas tienden a somatizar. Entonces es como, pero sí, o sea, puedes convulsionar una vez en tu vida siendo sana y no tienes epilepsia. Ok. Oye, ¿hay algún factor externo que pueda provocar una crisis? A lo mejor, no sé, un ruido o no sé, ¿hay algo que pueda detonarlo? Externo. Sí, hay crisis que se llaman reflejas. Crisis reflejas a muchas cosas. Puede ser reflejas a un sonido, reflejas al agua, reflejas a luces, al desvelo, ¿no? Pero no todos los presentan. O sea, ahora sí que tienes que ir conociendo el caso de cada paciente y tú a tu hijo, a tu hija, y sabiendo, ¿sabes qué? Siempre que la meto a bañar convulsiona, ¿sabes? Tuvimos un caso así hace un tiempo que eran reflejas al agua. Entonces, cada vez que se bañaba, convulsionaba. Por eso en el electroencefalograma buscamos que presenten la crisis. Es por eso que se hacen ciertas maniobras. Como algunas son fotosensibles con luces, buscamos y les ponemos luces para ver si convulsionan y es que eso te las desencadena, entonces sepamos, sabes que esta crisis es fotosensible, debes de evitar las pantallas. O vamos a soplar, ponerlos a soplar. Esas son de las ausencias. Entonces, hiperventilar hace que tengas una crisis, hay que evitar esos a lo mejor deportes extremos o esas cuestiones. O bien desvelarte, ¿no? Por eso les pedimos que estén desvelados para que el cerebro esté irritado y si hay alguna crisis salga en ese momento. Igual abrir y cerrar los ojos, sonidos como un aplauso o un sonido fuerte para ver si refleja a alguna de esas cuestiones. Entonces sí existen también, no todos las presentan, pero tenemos que ir entonces cada caso individualizándolo. Oye, entonces todos los tipos de epilepsia salen en los electroencefalogramas. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, dices a lo mejor los espasmos, ¿no? Tal vez cuando tú fuiste a hacerle el electro no presentó ningún solo espasmo y por eso el electro salió normal. Es que él, por ejemplo, en el caso de mi hijo, él estaba muy controlado, en diciembre nos dio COVID y al mes empezó a tener este movimiento como de, cada vez que se despertaba, como si tuviera hipo en los ojos. Tomaba video, lo mandaba, no son. Seguía mandando y pasaron los meses, cada vez le duraban más, ya después como que agregaba las manitas, como que empecé a ver que no era normal, me empecé a analizar todo, tiempos, pupilas, todo, y alguna vez cuando lo llevamos a hacerse el electro, cuando estaba en el electro se despertó y empezó a hacer lo de los ojos y no salió nada. Y ahí fue cuando me dijeron, ya ves cómo no es. Pero después, pues, seguía haciéndolo más, cada vez agregaba ya un poquito más las manitas, las piernitas. Empecé a mandar videos a toda la comunidad de CDG yo en el mundo y empecé a ver que muchos niños con este tipo de enfermedad hacían lo mismo y que muchas veces los espasmos no salen en los electros y pues ya analizando todo al final dijimos, ok, son espasmos y a la semana de tomar medicamento específico para los espasmos, dejó de hacer esto, pero pues sí o sea, sí es como frustrante el decir, híjole, lo hice en el electro y no salió. Y era. ¿Por qué Sí, pasa eso? puede ser que a lo mejor ese movimiento solamente de sus puros ojos, tal vez durante ese momento, no era que estuviera causando una actividad eléctrica. Tal vez cuando estaba acompañado del movimiento de los brazos y de las manos y estuviera conectado, sí saldría. O a veces puede ser que esté tan rápido que por eso no se detecte a lo mejor como un espasmo. Pero generalmente sí deben de salir. O El sea, sí, espasmo infantil sale. sí. Si lo presenta durante estar conectado, sí. Pero a veces pasa que, o algún caso el que sea, convulsiona. Y justo cuando le hacen el electro no presentó ninguna crisis, pues por eso no se detecta en ese momento, ¿no? Habría que tenerlos conectados 24 horas para a lo mejor estarlos viendo y tener un electro largo y poderlo evaluar. Estos electros se llaman interictales, o sea, entre crisis. Uh-huh. Y hay otros que se llaman ictales, que es cuando sí convulsionan en el electro y ahí ya. Entonces lo tenemos y podemos correlacionar todo. Pero yo considero que en tu caso que me comentas, si presentara el movimiento, además acompañado del movimiento de tu Empezó, brazo, empezó con los ojos solamente y poco a poco pasaron los meses, no me creía, él seguía mandando videos, tiempos, todo, y cada vez le duraban más y ya empezó con un poquito las manos, o sea, hasta que ya era muy obvio que eso de los ojitos era espasmos desde el principio.
Pero bueno, ya está tratado como espasmo y aunque tenga 2 años y medio, 2 años 9 meses, pues ya sí son espasmos infantiles, ¿no? Oye, Ujú. pero por ejemplo, a mí me decían, no son espasmos, son mioclonias. ¿Qué son las mioclonias? ¿También son Los, un tipo de epilepsia o qué es? los espasmos son solamente cuando haces este movimiento con tus brazos hacia adentro o hacia afuera. Ese es un espasmo. O bien puede ir acompañado de que se te caiga la cabeza, así. Pero tiene que ir con los brazos. A Si mi no hijo se hacía le lo de los caía. brazos, entonces no era un espasmo. Tal vez inició con mioclonías. Una mioclonía es específica de un grupo muscular, puede ser de un labio, que me esté temblando el labio, puede ser del párpado, puede ser de los ojos que tú comentas, puede ser de que me brinque un brazo, ¿sabes? Pues es como más específico de un grupo muscular. Entonces tal vez empezó con mioclonías y se agregaron en los espasmos. Podría ser que ese fue el caso y que esté presentando varios tipos de crisis. Pero el espasmo es a fuerza, o sea, el espasmo es así. Así como la ausencia es muy característica, el espasmo es así o puede ir acompañado de la caída de la cabeza. Ok, si a mi hijo se le caía la cabeza cuando lo hacía, si estaba sentado, cuando estaba acostado, no. Ok, ok, perfecto. ¿Y de qué depende ahora, por ejemplo, bueno, no sé si quieres agregar algo aquí, Gaby, del tema de No, los espasmos? a mi hijo lo que le pasa muchas veces es como que, no sé aquí, pero como que pierde el control de su cuerpo, ¿sabes? O sea, los brazos así como los estira y las piernas también, y como se ve como cara de angustia. O sea, eso es, porque yo te preguntaba qué es lo que sienten muchas veces, ¿no? O sea, que siento que lo tengo que contener o no sé. Bueno, dices que tiene varios tipos de crisis. No sé si tenga algún diagnóstico, algún síndrome epiléptico. No, no, es solamente epilepsia. Ok. Bueno, te digo, lo que sienten puede ser que pase antes de que venga la crisis. Durante la crisis, pues no, o sea, no podemos saber lo que sienten. Ellos no nos lo cuentan, o sea, no saben lo que sienten, simplemente se pierden. Su cerebro está perdido, o sea, no hay alerta, no hay conciencia, entonces no pueden realmente decirnos qué es exactamente lo que sienten. Después de que pasa la crisis se sienten muy cansados, ¿no? Eso sí, y cursan en un periodo que se llama post-ictal, post-crisis, que el cerebro queda tan cansado de la descarga eléctrica y de todo el cambio del metabolismo que hubo, que puede quedar durante un tiempo como cansado. Entonces puede ser que a veces se duerman o queden fatigados después de la crisis. Esa que tú dices que se pone así como que se pierde, esa es una crisis tónica. Entonces dices que tiene tónicas y dijiste que tenía también mioclonías, ¿no? Creo. Sí, así. Empieza como con tú, regresa. Ajá. Pero Y mioclonía con epilepsia. Las mioclonías sí son epilepsia, son de las crisis motoras. Hay mioclonías, hay espasmos, hay tónicas, hay clónicas, hay muchos tipos de crisis motoras. Las mioclonías son unas de ellas. Pero Pero si es diferenciarlo, crisis epiléptica. sí, sí. Pero diferenciarlo de las mioclonías del sueño. Como cuando estás dormido y de repente sientes que te caes, como que brincas, ¿no? A veces te puede brincar un brazo, una pierna, un ojo. Eso nos pasa a todos los mamíferos. Entonces, si tienes mascotas, puedes verlo con tus mascotas. A lo mejor también como que le brinca una patita, o si alguien te observa a ti durmiendo, te va a pasar, porque son mioclonías del sueño. Pero ocurren específicamente en el sueño. Despiertos no te debe de ocurrir eso. Ok. Oye, y ahora, hablando de los medicamentos, ¿por qué aún, o sea, cómo se define el medicamento que se le tiene que dar a cada niño o cada persona que tiene ese tipo de crisis o epilepsia? ¿Y por qué algunos niños que tienen, o sea, a unos les mandan un tipo de medicamento diferente a otros, aunque tienen el mismo tipo de epilepsia, pues, escrita, ¿no? O sea, en papel, que es focal, izquierda, no sé, o sea, ¿por qué les mandan diferentes tipos de medicamentos y de qué depende? Pues más o menos es como los antibióticos, ¿sabes? Por ejemplo, si es viral, si es bacteriano, si es infección en la garganta, en la panza, vaginal, no lo sé. Así también los antiepilépticos. Depende si es un tipo de crisis. Hay algunos que son específicos para ciertas crisis. Por ejemplo, para los espasmos, ¿no? La única que sirve es la vigabatrina. Ninguna otra sirve para los espasmos. Por ejemplo, para las ausencias. También ya sabemos cuál es la número uno o las tres mejores que funcionan. Las otras puede ser que no le ayuden tanto. Entonces depende del tipo de crisis, si hay alguna que ya sepamos que es esa, la medicina indicada.
Y si son crisis, por ejemplo, las tónicas, ¿no? Que esas son como muy generales. Los antiepilépticos hay algunos específicos para las crisis generalizadas, para las focales, o algunos que son de amplio espectro, como que le sirven para varias. Entonces, a veces, cuando a lo mejor no sabemos bien un origen, o ya hicimos la resonancia y todo, y no encontramos como que haya un origen específico, tal vez utilizamos uno de amplio espectro, y también depende de qué tan nuevos sean los medicamentos, los efectos adversos que pueden ocasionar, y de acuerdo también a lo mejor a esas cuestiones. Por ejemplo, uno que se utiliza mucho puede ser el valproato, ¿no? El valproato de magnesio o ácido valproico. Por ejemplo, yo ese no lo puedo dar en ciertos casos, a lo mejor tengo que ver si ya tiene un tamiz, cómo está su tamiz metabólico, si está todo normal, para ver si yo se lo mando. O a lo mejor hay algunos medicamentos que si tiene mioclonías esa persona, despierto, y yo le doy esa medicina puede hacer que empeore, exacerba las mioclonías. ¿Cuál, el Entonces, ácido valproico o el de magnesio? no, otro. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Sí, hay unos que exacerban ciertas crisis, otros que los efectos adversos, a lo mejor si hay un problema renal, entonces hay que ver cuál le doy, o si ya tiene un problema hepático, entonces mejor le voy a dar otro que no tenga tanto paso por el hígado, ¿no? Como más o menos individualizar. Pero sí hay algunos específicos y hay algunos de amplio espectro como los antibióticos. ¿Y por qué hay algunas personas o niños que por más de que o sea, que ya tienen un cóctel, porque al final decimos, ¿no? Es encontrar el cóctel perfecto con prueba y error, o sea, pues uno, otro y subiendo, bajando las dosis y es encontrar el cóctel para poder controlar esto. ¿Por qué en muchos casos es tan difícil controlarlo y por más de que prueban con todos los medicamentos que existen actualmente en México y en el mundo, no logran controlarlo? Por la causa de la epilepsia. Si hacemos todos los estudios y salen normales todos, a lo mejor puede ser que sea por ahí algo genético, tal vez algo leve, no un síndrome, no que haya un síndrome genético. Pero si a lo mejor yo le hago una resonancia y veo que tiene ciertas alteraciones de cuando se formó su cerebro, tiene no sé, tuvo hipoxia cuando nació, sangrado, no lo sé, y quedó alguna secuela, entonces esa epilepsia puede ser de difícil control. Por lo tanto, aunque yo le dé muchas medicinas o estén a dosis correctas y todo, puede ser que no lleguemos a un control total, sino que disminuyan bastante las crisis, pero no logremos controlarlas del todo, dependiendo de la causa de la epilepsia. Es por eso. ¿Y por qué cuando ya dices, por fin lo logramos, ya está todo controlado, de un día a otro, pum, todo ya otra vez, o sea, como que cambia todo y de super control, de tener el cóctel que decimos, perfecto, de un momento a otro, ya esto no sirve? ¿Qué es lo que pasa? Puede ser, por ejemplo, en los adolescentes, cuando ya van creciendo, la adolescencia y las cuestiones hormonales hacen que haya un desbalance y que sea más difícil controlarlo. Entonces, a veces se pasan por periodos críticos así que por tus mismos cambios fisiológicos, que hace que sea difícil. Y otra, nuevamente, la causa. Tengo algunos pacientes que están muy bien controlados y algunos otros que a lo mejor tienen encefalopatías epilépticas, que tienen síndrome de West o que tienen causas estructurales de la epilepsia, por ejemplo, una displasia, algo que no se opere, ¿no? Una displasia de las células del cerebro, o sea que hay células que no tienen que estar ahí y está como entremezclado. Eso no se opera, no se quita, por lo tanto puede ser que tengan un año sin crisis y luego de pronto, ¡pum!, convulsionan. Entonces, por eso también puede ser ese descontrol o esa falta de lograr esos años que buscamos sin que haya convulsiones. Ahorita justamente hace rato una seguidora preguntó justamente que por qué a las niñas cuando están con temas de epilepsia, cuando tienen su menstruación, convulsionan más. Sí, por los cambios hormonales. Eso afecta el metabolismo cerebral y el metabolismo de todo el cuerpo y hace que seas más propenso a tener crisis. Y también cuando estás cerca de tu periodo menstrual, o sea, días antes o durante o días después, pues esa epilepsia se considera también que es catamenial, o sea, que está asociada al periodo menstrual. Oye, y en cuanto a los medicamentos, el CBD se oye mucho que ayuda para la epilepsia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, lo utilizamos en ciertos casos. Al principio, los casos para los que estaban aprobado es para el síndrome de Lennox-Gastaut,
y para el síndrome de Dravet. Esos dos son los que estaban aprobados únicamente. Ahora ya se han hecho más estudios y ya se ha aprobado en los casos de epilepsia refractaria. Epilepsia refractaria es cuando tú tienes más de 2 medicinas, o sea, de 3 en adelante, y aún así no logramos un control. Entonces esa epilepsia se llama refractaria a medicamentos, ¿no? No estamos pudiendo con las medicinas. Y entonces hay otras opciones de tratamiento, como por ejemplo el CBD, ¿no? La dieta cetogénica, la cirugía de epilepsia, si es que encontramos una causa estructural, el estimulador vagal, inmunoglobulina, si es que fuera alguna cuestión autoinmune, y hay como varias opciones. Pero sí el CBD se puede utilizar en casos de epilepsia refractaria. Cuando tienes Oye, porque a veces desde la primera ya quieren, ¿no? Ya quieren darle, pero no. sí. Hay que seguir como las indicaciones. Ok, es que yo, por ejemplo, algunas papás o mamás de la comunidad, muchas veces lo que han comentado es que a veces no ayudaron al 100% a la epilepsia, pero que el CBD les ayudó mucho en la parte del desarrollo motriz. ¿Por qué? Porque en el cerebro, de hecho, eso se empezó a estudiar hace como 50 años, pero como que lo dejaron, ¿no? El primer antiepiléptico que existió fue el fenobarbital, que tiene como por ahí ciertas características con el CBD. Entonces como que lo dejaron de descubrir, pero de ahí lo dejaron y encontraron muchos más antiepilépticos. Y ahora lo empezaron a estudiar nuevamente porque vieron que ayudaba a regular las crisis, a controlarlas y a lo mejor en algunas cuestiones del desarrollo, pero que no está aprobado para otras cosas aún. Y entonces descubrieron que tenemos un sistema endocannabinoide, que nosotros en nuestro cerebro solitos producimos cannabidiol. Nosotros lo producimos. La verdad es que es algo bastante complejo, que todavía se sigue estudiando cómo funciona, porque sí es muy complicado el sistema, y que entonces cuando lo tomas externo, va hacia esos receptores y ayuda en cuestiones neurológicas, sobre todo de control de crisis, como casos de epilepsia. Por ejemplo, en adultos a lo mejor lo utilizan también más, me parece que en esclerosis múltiple, no sé si enfermedades ya como geriátricas, eso desconozco, pero por eso se ha visto que puede ayudarlos en esas cuestiones, como que relaja lo muscular, si es que hay espasticidad, ayuda también a relajar, porque también hay receptores en los músculos. Hay en varias partes del cuerpo receptores de CBD. Por eso es que ayuda en esa parte cerebral, pero también en lo muscular. Pero, pues bajo sus indicaciones, bien indicado, funciona muy bien y les va muy bien a los niños, siempre y cuando se sigan las indicaciones. Súper. Oye, y también, que también últimamente he escuchado, han recomendado y cada vez se habla más de los probióticos o lactobacilos también para el tema neurológico. Por ejemplo, en Italia justamente hay un doctor que, bueno, y de hecho, o sea, que ya recomendó a varios niños y que justamente hay unos probióticos que están específicamente hechos para la epilepsia. Ahorita los probióticos en la parte neurológica, de hecho hay congresos de neurogastroenterología, porque ya se ha visto que sí, algunos lactobacilos ayudan a regular ciertos neurotransmisores en cuanto a sus niveles, como a estabilizarlos, a regular esos circuitos y ciclos. Y hay 4 hasta el momento que se ha visto que funcionan. Eso ya está comprobado en espectro autista, en TDA y en cuestiones de ansiedad y depresión. Y entonces empezaron a investigarlo también para la epilepsia, ¿no? Aún no hay algo que ya nos hayan dado como unas guías de que esto ya sí 100% también funciona, vamos a empezar a aplicarlo, pero bueno, se puede empezar a aplicar, realmente no tiene ningún efecto adverso que es un probiótico, o sea, no le vas a causar ningún daño, y se está empezando a estudiar más aún para casos como epilepsia, pero sí ayuda en cuestiones neurológicas. Porque supone que hay también como neuronas en toda la parte digestiva, ¿no? Como en o sea, que también como el segundo cerebro se supone que es también como toda la parte digestiva, que si estás mal del estómago también te afecta el cerebro. He escuchado cosas así. ¿Tú cómo lo explicas o es real? Sí, hay una vía intestino-cerebro que se comunica, hay una comunicación entre el intestino y el cerebro, y entonces ciertas cuestiones de neurotransmisores, no sé, GABA, glutamato, dopamina, serotonina, ¿no? Algunos de ellos se regulan desde la parte gastrointestinal. Por eso es que, por ejemplo, muchos niños con espectro autista pueden cursar con disbiosis. Tal vez son estreñidos, tienen problemas gastrointestinales o cursan con diarrea, ¿no? Entonces hay una alteración y también afecta a lo neurológico. Es donde más está estudiado hasta el momento en la parte neurológica los casos de espectro autista.
Entonces sí hay una vía intestino-cerebro que se ha descubierto y que eso también es más o menos nuevo, pero ya se ha visto al menos ahora 4 lactobacilos que pueden ayudar en estas cuestiones. ¿Cuáles son? Ahorita no los Para no, comentarlo a los no de doctores, ¿no? A nuestros memoria, neurólogos. pero Bifidobacterium lactis es uno de ellos, Lactobacillus casei y otros 2 que ahorita no me acuerdo, pero yo Ok. se los mando por ahí. Súper, súper. Oye, pues si quieres, ha habido muchas preguntas. Si quieres, empezamos con alguna de las preguntas. No sé, Gaby, si quieres preguntar algo para poder empezar con las preguntas de los seguidores que mandaron antes y ahorita. Sí. A ver. Preguntaron en las preguntas que hicieron ya desde antes cuando nos avisó que iba a ser el live. Bueno, algunas ya se han contestado. ¿Por qué cuando se empiezan a dormir mi niño empieza a brincar de sus pies y sus manos? Es lo que nos comentabas. Ajá, por las mioclonías del sueño. Exacto. Las convulsiones por fiebre en niños con epilepsias o que convulsionan pueden ocasionar regresiones o que empeore su actividad eléctrica. Las crisis en general, cuando no tienen un control, sí pueden causar afectación del neurodesarrollo. Puede ser que se detenga o que se pierdan las habilidades adquiridas. Incluso a veces si las crisis febriles son muy frecuentes y no se logran controlar controlando la temperatura, que eso es el tratamiento, entonces a lo mejor se puede utilizar algo transitoriamente en lo que se llegan a esos 5 años donde ya no tienen que ocurrir más. Pero normalmente las crisis febriles solamente es el control de la fiebre, no es una epilepsia como tal. Si un niño mayor de 5 años, o sea, ponle 6, 7 años, convulsiona con fiebre, no es normal y se llaman crisis febriles plus. Entonces, ese es otro diagnóstico. Pero ya mayores de 5 años ya no tendrían que convulsionar con fiebre. Ok. Okay. A ver, perdón. ¿Qué probabilidad hay de que una niña de 2 años deje la epilepsia con el paso del tiempo? Dependiendo de la causa, la verdad es que buscamos que haya al menos 3 años libres de crisis con medicamento, aunque realmente si somos muy estrictos tenemos que cumplir 10 años libres de crisis. Entonces, de 3 a 5 años con medicamento se puede evaluar si tal vez se podría suspender y entonces continuar el seguimiento sin medicamento, pero debe seguir el seguimiento y la vigilancia. La probabilidad depende de la causa de la epilepsia. Ok. Ok. A ver. Ya se contestó. ¿La epilepsia o alguna crisis puede estar relacionada con alguna enfermedad como un tumor o un trastorno independiente? Sí, sí puede estar relacionada con algún tumor, puede causar crisis. Entonces, ahí dentro del protocolo de estudio pedimos un estudio de imagen y si hubiera alguna tumoración, entonces ahí sale y ya pues en ese caso sí sería quirúrgico. Generalmente, una vez que se resuelve la parte quirúrgica, puede ser que las crisis también disminuyan o desaparezcan. Ok, súper. ¿Por qué a veces las convulsiones son solo dormidos y cuando están en un proceso infeccioso? A lo mejor si está cursando con fiebre, puede ser que tenga una crisis, o las infecciones, así como la parte hormonal, también descompensan la parte metabólica cerebral y por lo tanto es más propenso que en esos periodos puedan cursar con convulsiones, como que se descontrolen. ¿Y por qué muchos niños, por ejemplo, o sea, muchas veces he escuchado, o sea, la mayoría de la gente da epilepsia y tienen convulsiones justo al dormir o al despertar o cuando se acaban de dormir, como al poquito tiempo los despierta una convulsión? ¿Por qué? Hay algunas que están relacionadas al sueño, como lo vimos en el ejemplo de que pedimos el electroencefalograma con desvelo y les pedimos que se duerman y que estén despiertos también en el estudio, porque hay algunas relacionadas al sueño. Es frecuente, sí. Ok. ¿Cómo sabemos si la convulsión es general o focal? Si el electro muestra que es focal, ¿se queda solo allí o puede evolucionar? Lo sabemos clínicamente. O sea, el electro es un estudio de apoyo, pero no nos dice si es generalizada o focal. Nos lo dice cómo es la crisis, yo ver la crisis y el electro me apoya en que yo pueda a lo mejor discernir si tengo duda de algo. Sé que es generalizada cuando el estado de alerta está perdido. O sea, estás convulsionado, yo te hablo, oye, y tú no me contestas, entonces es generalizada.
Si sí me contestas algo incoherente o O coherente, te sigue con la mirada, ¿no? ándale, ajá, así como que tú me dices, oye, no sé qué, y yo sí volteo y te estoy interactuando, entonces es focal. Si está Pero perdido, pueden evolucionar, o sea, eso puede evolucionar y cambiar en un mismo paciente. sí, puede ser que tengas las dos, que tengas focales y también generalizadas. O que a lo mejor tienes una focal que inicia aquí, ¿no? Frontal derecho. Y entonces ha sido de difícil control, porque tú tienes una displasia, porque tienes un trastorno metabólico, aquí inicia, y entonces estás descargando, descargando. A lo mejor ahora se crea un nuevo foco y empieza aquí. Ahora tienes dos focos. O a lo mejor empieza en todo el cerebro y también se vuelven generalizadas. Sí puede que ser que tengas las dos o que una cambie a otra. Ok. Aquí otra persona pregunta, ¿puede una persona morir durante una crisis epiléptica? Pues si se llegara a un estado epiléptico, sí. Si llegara a ser un estatus epiléptico, sí es una... Cuando dejas, cuando no tienes como la medicina de emergencia, ¿no? ¿O Por cómo? ejemplo, cuando son casos de epilepsias refractarias, entonces nosotros educamos y les damos la información y les enseñamos a los papás cómo actuar ante una crisis que dure más de 5 minutos, ¿no? Y les damos el medicamento y les enseñamos cómo aplicarlo y qué dosis para que sepas tú cómo controlarlo en lo que vas a urgencias. Aquí es importante saber que más de 5 minutos no debemos de esperar para que pase la crisis. O sea, si dura 1 minuto o dos, solamente tienes que contar el tiempo de duración, llevar tu bitácora y para que tengas el seguimiento con tu neurólogo. Pero si te estás acercando a 5 minutos, ya tienes, si no estás capacitado para dar el medicamento, tienes que ir a urgencias del hospital más cercano que te quede para que la crisis pare mediante un medicamento. Porque si no ocurre esto, la crisis puede llegar a más de 30 minutos y entonces a más de 5 minutos ya se considera un estado epiléptico. Si llega a 30 minutos, a pesar de que seguimos el protocolo y no logramos controlarlos, entonces tenemos que seguir con las siguientes medidas, que es un coma barbitúrico, o sea, inducir un coma para que el cerebro descanse. Porque si no puede morir la persona por epilepsia, que era lo que preguntaba la... Puede ocurrir, sí, por eso hay todo un protocolo que ya sabemos los médicos, pediatras en urgencias, o sea, un protocolo que se sigue para que eso no ocurra. ¿Y esto Ok, puede con cualquier tipo de epilepsia? Generalmente con las de difícil control. Es con las que pasa más frecuente, pero sí, con cualquier tipo. Por ejemplo, las ausencias, ¿no? El otro día apenas hice un post de estatus epiléptico y preguntaban de las ausencias. Puede ser que un niño se quede en una ausencia así 30 minutos. Puede ocurrir. y Entonces eso tú ya ya, es peligroso. claro, es lo mismo que estuvieras así. Es igual. Entonces tú 5 minutos, sea cual sea el tipo de crisis, si sean espasmos, sea una mioclonía, sea tónica, la que sea, 5 minutos ya tienes que estar en urgencias para que le pongan el medicamento. ¿Y puede haber algún tipo de epilepsia durante el sueño? O sea, que esté dormido y que tenga epilepsia, ¿y cómo te das cuenta? O sea, o que esté existe una ausencia durante el sueño, Ah, o no. qué tipo de epilepsia existe durante el sueño. Puede ser de movimientos. Por ejemplo, hay algunas crisis que se llaman hipermotoras, donde estás dormido, de repente te sientas con los ojos abiertos y empiezas con movimientos bruscos, así como golpeteo, ¿no? Por eso es importante que los graben y también que se acerquen a su médico, ver cómo está su neurodesarrollo, porque se puede confundir con un terror nocturno. Ujú. Entonces es importante a lo mejor verlo, grabarlo, saberle a los pequeños para ver qué ocurre. Pero sí existen esas crisis hipermotoras que son en la noche o las encefalopatías epilépticas donde no hay movimiento, solamente retraso del lenguaje y son en la noche. A lo mejor puede ser que no se muevan mucho mientras duermen, no sé, que tengan microcomentarios, sabes, que tengan un sueño intranquilo. Básicamente no es como que queremos asustarlos y piensen que todo es epilepsia, pero sí que si tú notas algo que te preocupa o simplemente por prevención, acudas a una consulta con neurología pediátrica, pues para saber que todo está bien. Claro. Bueno, vamos a dar 3 preguntas más porque ya vamos a llegar al límite de tiempo y las demás, cuando publiquemos el video, por favor sigan preguntando y las intentaremos, bueno, si nos ayudas, doctora Gisela, a contestar las preguntas que nos falten y la gente que tenga algunas otras dudas. Bueno, ¿qué se hace en el caso de las crisis reflejas? Por ejemplo, en el caso del paciente que lo hacía en el agua.
pues ahí ese fue un caso poco frecuente, pero entonces a lo mejor ahí no lo pueden bañar en la regadera, a lo mejor tendría que darle un baño de esponja, buscar otro para que no ocurran. Ok. El levetiracetam, perdón, es especial para cuando es focalizado, cuando es una epilepsia focalizada. El levetiracetam es de los antiepilépticos de amplio espectro, así que funciona para generalizadas y focales. Ok. La Patrin, ¿esto te puede dañar alguna parte de ¿Cuál, perdón? la gabatrina? La vigabatrina es justo específica solo para espasmos, no sirve para ningún otro tipo de crisis y bueno, sí tiene efectos adversos. Lo que pasa con la vigabatrina es que puede afectar los campos visuales, o sea, como lo de alrededor, ¿no? Tú me puedes ver de frente y yo aunque haga esto, tú lo ves, ¿no? Si lo hago más lejos, lo ves. Entonces puede afectar los campos visuales y por lo tanto se requiere que oftalmología nos apoye con valoraciones inicial en cuanto se inicie la medicina y ya ellos te van a decir cada cuánto tiempo lo ven, generalmente cada año los ven. Ok. La doctora está de acuerdo que la dieta sin gluten y sin caseína para niños en el espectro de TDA, en el espectro y de TDA, que si estás de acuerdo en la dieta sin gluten y sin caseína para ese tipo de niños. Pues no, digo, ahorita no es como el tema que estamos platicando, pero no, ya se ha visto que esa dieta ni les ayuda ni los perjudica. O sea, no van a mejorar de sus síntomas si tú les quitas el gluten, se van a desinflamar del estómago si les quitas el gluten, pero si les quitas la leche los vas a llevar a una deficiencia de vitamina D. Entonces, pues no se ha visto que haya mejoría. Ok. Ok, bueno, pues yo creo que para las preguntas ya las contestaremos después y solamente para cerrar el tema, eh, perdón, para seguidores, aquí está la parte, no la tengo, pero bueno, ¿la epilepsia tiene cura en algún momento? No se cura. Puede llegar a remitir. Si cumplimos los 3 a 5 años en crisis, tal vez no hubo una causa más severa, entonces se dice que la epilepsia remitió y hay muy poco porcentaje de que pueda volver a pasar, pero queda un porcentaje mayor que la población que no tenemos epilepsia. Entonces el término es remitir. Ok. Bueno, doctora Giseli, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden seguir todos? ¿Pedir cita? ¿Ver tus tips? ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, la verdad es que en las redes sociales generalmente pongo mucha información de muchos temas neurológicos y ahí pueden, si se ponen a buscar y a leer poco a poco, pueden encontrar seguramente muchas respuestas que tengan. Yo me encuentro en la Ciudad de México, aquí es donde estoy siempre, entonces aquí doy consulta y también en la ciudad de Veracruz que acudo algunos días del mes o en línea a partir de la pandemia, ¿no? Para asesorías, preguntas, ¿no? A lo mejor para ese tipo de cuestiones los puedo asesorar sobre todas estas dudas que tengan para quitar la incertidumbre. Muy bien. ¿Algún teléfono, WhatsApp o todo lo tienes en tus redes sociales, verdad? Sí, me pueden seguir en mis redes sociales que es doctora.gisneuropedia y ahí hay incluso un enlace donde ahí pueden contactarme para mandarme mensaje por WhatsApp o agendar una cita en línea o presencial. Entonces ahí pueden encontrar toda la información. O me mandan un Perfecto. mensaje ahí. Súper, muchas gracias, doctora Gisela. Y bueno, Gaby, no sé si también quieras como cerrar también explicando un poco cómo apoya PINE para la gente que pueda estar escuchando y que también puedan estar en contacto con ustedes. Sí, nos pueden seguir en nuestro Facebook, es PINE, es PHINE, Padres de Hijos con Necesidades Especiales. Ahí van a encontrar información de todo tipo, pero sobre todo relacionada con la parte emocional de los papás, que necesitamos un acompañamiento Sí, siempre. tienen grupos muy padres por Zoom, ¿no? Para apoyo. Decirnos que no estamos solos y tenemos un grupo de apoyo, justamente, por Zoom también, y nos pueden contactar a través de un mensaje directo para poder darles toda la información necesaria para el grupo de apoyo. Súper, muchísimas gracias. Y bueno, yo solamente para la gente que no nos conoce, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales con @cdg-méxico-unidos. Y siempre estamos haciendo lives con diferentes especialistas de temas de interés para toda la comunidad. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado mucho esto y cualquier
nueva pregunta, nos las ponen cuando publiquemos el video. Muchísimas gracias a las dos. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Bye. Bye.